Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto saludarles una vez más desde mi casa a través de la comunicación que tenemos en estas grabaciones que le enviamos para que pueda compartir con nosotros este momento de bendición que es compartir la palabra de Dios. Espero que se encuentren bien, estén gozando de buena salud, de buena esperanza en Cristo, sabiendo que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Amén? Así que vamos a poner toda nuestra confianza en Dios, no importa las circunstancias, situaciones. Hay momentos difíciles, hay quienes a veces nos toca pasar momentos difíciles, pero confiando en Dios siempre podemos superar y salir adelante porque la mano del Señor está a nuestro favor. Amén. Hoy vamos a ver una lección que tiene por título Cree en el Dios de los milagros. Por eso estamos hablando de las dificultades, la adversidad que puede haber siempre en la vida, que se encuentra uno de camino en esta vida. Pero tenemos un ayudador que es poderoso, el cual es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a compartir el estudio en esta hora, vamos a entrar en él. El Señor les bendiga grandemente a todos y vamos a ir a Salmos en el capítulo 73, Salmo 72, Salmo 72, verso 18, y dice así: en el nombre de Jesucristo, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias en esta hora porque podemos compartir su palabra, podemos compartir, Señor, la fe junto con los hermanos, para pedirle, Señor, que atienda nuestra necesidad, nos alimente a través de su Espíritu, la palabra, la enseñanza, y nos nutra de fe, de modo que podamos ver su mano en favor de cada uno de nosotros. Oramos, Señor, porque la lección de este día traiga crecimiento, traiga desarrollo espiritual a nuestras vidas, Señor. Traiga bendición a nuestras vidas. Pedimos su bendición ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, el título de la lección de hoy: Cree en el Dios de los milagros. Vamos a ver en la introducción de la lección, vamos a estar viendo en el capítulo 4 de Hechos, en el capítulo 4, y vamos a ver en el verso 30, que nos dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y que se hagan y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Vamos a leer de nuevo porque no leí bien. Dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Tenemos que el Señor es un Señor hacedor de milagros. El Salmo leíamos, nos dice: bendito sea Jehová Dios, el único que hace maravillas. Las maravillas del Señor, la traducción maravillas que nos expresa la palabra, se refiere a algo milagroso, a algo inexplicable, a algo maravilloso de Dios. Por eso es maravilla. La maravilla es la palabra, la traducción está diciendo que es algo que no tiene razón a nuestro entendimiento. Si nosotros vamos al Salmo 139,
vamos ahí a ver con más claridad a qué se refieren las maravillas de Dios. Dice en el Salmo 139 y verso 1 en adelante, vamos a leer hasta el verso 6, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Ahí está la palabra maravilloso. Ese conocimiento es tan, la expresión maravillosa está diciendo, es tan incomprensible para mí. Por eso termina diciendo, alto es, no lo puedo comprender. Porque es una obra de Dios que conoce cada momento de nuestras vidas. Conoce cada momento de nuestro pensamiento. Desde lejos entendías mis pensamientos. La palabra no estaba aún en mi lengua y tú ya la conocías toda. ¿Cómo puede ser eso? Solamente un ser maravilloso que en su esplendor y su gloria inexplicable puede operar en toda esta gracia, este don, este conocimiento, esta virtud. Entonces, el único que hace maravillas es el único que hace milagros. Por eso estamos en la lección, el Dios cree en el Dios de los milagros. Dios hace milagros y vamos a entrar en esa visión de la maravilla de Dios, que Él en su naturaleza, en el conocimiento que tiene, en la grandeza, en el esplendor, en la excelencia, esa sobrenaturalidad para nosotros. Dios tiene esta supremacía sobre todo ser. Él es único en su especie, no hay otro. Por eso es el único que hace maravillas, dice el salmista. El conocimiento de Dios nos lleva a entender qué bueno es que está de nuestro lado, qué bueno es que Él nos mire a nosotros con misericordia y que nos ame y que nos ayude. Dice el estudio, hay 3 palabras en la escritura que tienen un significado similar, maravillas, que son señales y milagros. Ahí están maravillas, señales y milagros similares, porque está hablando de lo mismo, está hablando del poder desarrollado, la capacidad de Dios que tiene para hacer cosas que nosotros no entendemos, no podemos explicar, no sabemos cómo suceden, solo sabemos que vienen de Dios y que son milagros. Estas se refieren a fenómenos sobrenaturales que son presenciados y observados, pero no se pueden explicar por los conocimientos del hombre. No hay manera de que el hombre pueda expresar y explicar un milagro de Dios. Es más, en el común entendido del razonamiento intelectual de hombres como los médicos, que son hombres estudiosos, mujeres también, teniendo el conocimiento de la medicina y de las enfermedades y cómo poder atacarlas y contraatacarlas y poder ver la manera de sacar adelante una situación de enfermedad cuando se les va de las manos, ya cuando ya no pueden, cuando los sobrepasa su conocimiento, cuando ellos saben los procedimientos para producir sanidades, pero ellos también saben que hay enfermedades a las cuales no pueden hacer nada y luego dicen no hay nada más que hacer. Y luego cuando no hay nada más que hacer, de pronto Dios hace un milagro y ellos lo dicen así, pero no porque ellos lo crean, sino porque no tienen explicación, no tienen cómo explicar qué pasó. Entonces dicen, fue un milagro, eso es un milagro. Pero lo dicen porque no tienen ellos cómo explicarlo, porque
bueno, habrá médicos que sí tienen fe, hay muchos que no. Entonces, en esa razón de ser es que el hombre en su conocimiento no puede explicar una obra divina, no puede, es algo que no tiene explicación y por eso el hombre en su común entendimiento se resiste a creerlo también, debido a que son efectuados por la intervención sobrenatural de Dios. La intervención sobrenatural de Dios. Ahora, Dios es natural que sea así. Para nosotros es sobrenatural, pero para Dios en sí mismo el actuar, el decir, el planear es natural. No hay nada para Él desconocido. Conoce, me has examinado, dice el salmista. Has conocido mi levantarme y mi reposo. Has entendido desde lejos mis pensamientos. La palabra aún no estaba en mi lengua, o sea, todavía no se producía para clamar y tú ya la conocías toda. Toda esa expresión es para decir qué grande es Dios, qué poderoso es Dios, qué tremendo es Dios. Entonces, la situación de que Dios aquí, cuando los apóstoles en los primeros días de la iglesia, Hechos 4:30, que lo leímos, ellos están pidiendo que Dios haga los milagros, las señales, los prodigios, mientras ellos predican la palabra. Dice, porque ellos están orando porque se levantan contra la iglesia, contra los predicadores, contra los apóstoles y todo creyente en el tiempo de la iglesia primitiva. Y dice en el verso 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Porque Dios hace señales, prodigios y milagros. Estas son las cosas que el hombre no puede comprender ni entender, solo las ve y las experimenta y eso tiene la acción divina. Esa es una acción sobrenatural para nosotros, pero Dios es natural que actúe así porque Él es Dios, hizo la tierra y su plenitud, todo, el universo, todo lo hizo por la palabra de su poder. Dice Hebreos que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Dice en Hebreos, en el capítulo 1, hablando de cómo Jesús sustenta todas las cosas. Dice en el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, de Hebreos capítulo 1 verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todo? Dios, con la palabra de su poder. Esa es su naturaleza, Él puede hacerlo, ¿no? Por eso anduvo sobre el mar y hizo tantos milagros, abrió el mar, el río Jordán, derribó los muros de Jericó. Todo lo que Dios ha hecho lo puede hacer, es natural para Él, para nosotros es sobrenatural y entonces procede a un milagro para nosotros. Veamos, ¿qué es un milagro? Fase primera. ¿Qué es un milagro? A veces se define milagro como un acto contradictorio con la naturaleza, pero sería más preciso decir que un milagro es un fenómeno contrario a lo que nosotros entendemos como natural. Claro, lo natural es que nosotros tenemos límites, tenemos situaciones a las cuales no podemos ir más allá. Un milagro es algo que supera Ezequías. Ezequías, Dios determinó que sus días habían de acabarse. Y manda al profeta Isaías que le diga, que ordene su casa porque va a morir, no va a sanar de la enfermedad. Y el profeta le lleva el mensaje y Ezequías, o sea, ya estaba el decreto de Dios para con él, y Ezequías oró y lloró y clamó.
y Dios revirtió su determinación. Y manda al profeta a decirle, dile a Ezequías que le han sido agregados 15 años. Dios puede hacer eso, porque Él tiene poder, tiene autoridad, tiene dominio, tiene autonomía para determinar lo que se puede y no se puede hacer. Ejerce libertad en todo su dominio. Y para nosotros esos son milagros de Dios. Y es ahí, nosotros no sabemos cómo se efectúan, solo sabemos que Dios lo hace. Y sabemos que si le pedimos y si Él quiere, lo va a hacer. ¿Amén? Por eso es muy importante ir conociendo este tema de los milagros. Es decir, que un milagro es un fenómeno contrario a lo que nosotros entendemos como natural. Es decir, que los milagros solo existen para nosotros, más no para Dios, porque es su forma de actuar natural. Él tiene ese poder para efectuar esos milagros, por tanto para Él no son milagros. Quien todo lo conoce y todo lo puede, Dios puede trabajar en un nivel superior a las leyes naturales que Él mismo estableció en esta creación para la cual nosotros nos debemos mover. Para ilustrarlo, antes dicho, pensemos que los modernos inventos que nos rodean, los celulares, las computadoras, son milagros de la tecnología moderna. Por supuesto, en el pasado nosotros no podríamos comprender lo que está pasando hoy. Un celular sin cable, se puede hablar a distancia de una nación a otra. Es impresionante. Todo eso en otro tiempo sería incomprensible. Pero nosotros hoy lo vivimos. Esa es la capacidad de la tecnología en la ciencia avanzada que el hombre ejerce. Pero cuando hablamos de Dios, sobrepasa todo el nivel porque Él es lo más sublime que hay en cuanto a capacidad, en poder, entendimiento. Entonces, esto queda corto, pero es una buena manera de poner ejemplo de lo que Dios hace. Cuando Dios ejecuta un milagro, Él simplemente está trabajando a un nivel superior. Él puede suspender o anular en cualquier momento las leyes naturales y cambiarlo todo, como andar sobre el agua. No podemos andar sobre el agua, pero Dios sí. Él puede cambiar y puede hacer que Él lo puede hacer porque Él es el creador. Entonces un milagro es un hecho sobrenatural que podemos ver, pero no comprender. Por eso el salmista dice, luego que analiza todo lo que Dios conoce de mí, dice, alto es tal conocimiento, alto es, no lo puedo comprender. Estoy maravillado, dice. Es algo maravilloso, es un milagro. Me conoces plenamente, mejor que yo. David clama diciendo, Señor, limpia y lávame de mis pecados y de mi maldad, aún aquellos que me son ocultos, porque hay cosas que nos son ocultas a nosotros mismos, en nuestro interior, más Dios lo conoce todo. Es maravilloso eso. Punto segundo. Cree en el Dios de los milagros. Establecimos que Dios tiene milagros, que Él es el único que los hace, tiene capacidad para hacerlo, tiene autonomía, decisión para hacerlo en el momento o cual que quiera hacerlo. Ahora, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Es tomar un paso de creer en el Dios de los milagros. Dice, uno de los milagros más grandes de Dios es, sin duda, la creación. Esa es para nosotros los creyentes ya está asimilado y asumido. Pero en el mundo es una controversia. El mundo lo resiste y busca la manera de explicar la creación de forma accidental, podríamos decirlo, lo cual es una locura para nosotros que creemos. Más para ellos que no creen, la locura somos nosotros que creemos. Por eso Pablo habla de la bendita locura, la palabra de la cruz. Pero el más maravilloso de todos los milagros es la redención del hombre, la salvación del hombre. Todo otro milagro es secundario comparado con el acto de amor de Dios
en la cruz del Calvario para salvar nuestras almas de la condenación. Dios nos creó para vida eterna, pero el hombre en el pecado salió de la sujeción de Dios, pierde la protección, pierde su vida, enferma, se muere y se acaban sus años, sus días. Mas Dios ha venido a rescatar esa alma. Entonces ese es un milagro, que Dios haya decidido venir y rescatarnos, porque ese es el punto de por qué vino Jesús. Creer, dice que el reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentidos y creed en el Evangelio, punto esencial del hombre, creer en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La noticia que vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces la naturaleza fue creada por Dios y sustentada por Él, como ya lo leímos en Hebreo, para ayudarnos a conocerle mejor. Dios se revela por la Escritura y por sus hechos a nosotros que somos muy marginales en cuanto a entendimiento a la dimensión de Dios. Entonces Él se revela a nosotros por la Escritura, por la fe y por las obras de los milagros y muchos hechos que hace sobre aquellos que creen, que toman el camino de la fe. En su soberanía maneja la naturaleza como maneja el alfarero el barro para trabajarlo. Así, de esta manera también trabaja Dios en la naturaleza toda de la creación y el hombre mismo, para mostrar su dimensión de poder y autoridad sobre lo que está haciendo. Por eso Él es capaz de cambiar nuestra naturaleza y cambiar un hombre de pecado, hacerlo un hombre santo, obediente, sujeto a la ley de Dios. Ese es el milagro más grande, cambiar el corazón del hombre, sin soberbias, sin arrogancias, reconocer al soberano Dios. Aquí la fe en el Dios de los milagros es el elemento más importante. La fe es el elemento que mueve la mano de Dios en la ejecución de los milagros. Conocer esto nos lleva a nosotros a movernos con mayor fe, acercarnos a Dios para pedirle y clamar por la necesidad de un milagro, de que haga maravillas, porque es el único que hace maravillas. Es una necesidad nuestra de poder conocer a este ser maravilloso. La fe es el elemento que mueve la mano de Dios en la ejecución de los milagros. La incredulidad puede impedir a Dios el hacer milagros. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos creer, como la mujer del flujo de sangre, que si me acerco a Él, si toco su manto, voy a ser sana, dijo. Y conforme lo creyó, se esforzó, llegó, lo tocó y fue sana. Entonces, la fe nos debe llevar a acercarnos a Dios en convicción de saber que Él nos oye y que tiene poder para hacer milagros, pero también que tiene autonomía para hacerlo, no está obligado a hacerlo. Por eso también nos enseña a través del leproso, ¿recuerdan? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, sí quiero, sé limpio. Entonces, el movernos en el acto de fe. El acto de fe es moverse al Señor, a sujetarse en su voluntad, en su propósito y dejarnos llevar por Él. Si nos movemos sin fe, no va a suceder nada. Dice Mateo
capítulo 13, verso 58, Evangelio según San Mateo, vemos aquí que Jesús estuvo en Nazaret y no hizo milagros en la ciudad donde él creció, se desarrolló. Y la razón dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, porque en incredulidad Dios no opera milagros. Para que opere los milagros se tiene que tener fe. Si tuvierais fe, como el grano de mostaza, diréis a este monte, desarráigate y échate en el mar, y os será hecho. Si tuvierais fe. De modo que la fe es esencial para ver los milagros. De poder acercarnos a Dios, creer que Dios tiene poder, autoridad, dominio para hacer los milagros. Y estos van a venir. Creer en Dios, es creer en los milagros, porque Dios es un milagro. Porque no podemos explicarlo, no podemos entenderlo, cómo este Dios se sustenta a sí mismo. Porque como es Dios, nadie lo creó, se creó a sí mismo. O siempre estuvo en la eternidad. ¿De qué manera? No lo entendemos. Solo lo sabemos que está ahí, y estuvo ahí, y estará ahí. Porque Él es Dios. Es imposible creer en uno sin creer en el otro. Es imposible ver milagros sin creer en Dios. Es necesario creer en Dios y entonces veremos los milagros. Los dos están muy... Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe nos lleva a acercarnos a Dios. No hay otra cosa. Sin fe no nos vamos a acercar a Dios. Y normalmente la fe es movida por una necesidad. Vamos a ver, el leproso estaba leproso. Nadie se le acercaba porque era leproso. Tenía una gran necesidad. Se acercó a quien lo podía sanar, y este era Jesús. La mujer de flujo de sangre había gastado todos sus bienes, todo lo que tenía en médicos para poder sanar su enfermedad y no pudo. Se acercó por esa necesidad a Jesús y fue sana. La necesidad nos lleva a Dios, y esa necesidad tiene que ser con un depósito de fe firme, fuerte, potente para recibir el milagro, porque el único que hace milagros es Dios. Bendito sea Jehová, el único que hace maravillas, dijo el salmista. Entonces, Marcos 9:23, el Señor dice, al que cree, todo le es posible. Cuando está el joven, el padre del joven, del espíritu que le echaba en el agua y en el fuego, y trajo a su hijo a los discípulos para que lo librase, y no pudieron echar fuera el espíritu de demonio, de enfermedad que había en el joven. Y él se lo presenta al Señor, porque el Señor aparece, y entonces el Señor le dice, ¿crees? Porque al que cree, todo le es posible. La fe. Entonces, tenemos que creer en el Dios de los milagros. ¿Cuál es el propósito? Punto tercero, el propósito de los milagros. Mostrar Dios su poder. Mostrarnos a nosotros que Él puede hacer esto y lo otro. ¿O querrá Dios algún tipo de fama? ¿Por qué hace Dios los milagros? Tiene un propósito. ¿Por qué Dios obra milagros? Lo hace para entretenerse o entretenernos a nosotros,
obra Dios milagros para demostrar que Él puede hacerlo, como algo así demostrativo de la capacidad que Él tiene. ¿Es Dios una especie de mago que extrae conejo y cosas extraordinarias y estamos todos pendientes de qué sacará ahora? Claro que no, no es lo que Dios busca. Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Veamos, Pablo, el milagro maravilloso de la conversión. Recuerde que el milagro más grande que hace Dios es la conversión de un hombre a una mujer. Un corazón duro lo vuelve un corazón dócil para tener comunión con Dios, con su espíritu. Pablo, perseguidor de la iglesia, respirando aún amenazas, dice la escritura, y va tras la iglesia o los discípulos, los apóstoles, los creyentes, de este nuevo crecimiento de la iglesia de Dios, y camino a Damasco, el Señor hace un milagro, se le presenta a Pablo. Y ese milagro transforma la vida de Pablo. El que iba tras la iglesia para combatirla, ahora se hace un defensor y publicador de la noticia del Salvador Jesucristo, nuestro Señor. Defensor férreo, potente, teniendo una enfermedad en su cuerpo, diciendo que tiene un aguijón en la carne de Satanás, de parte de Satanás, de los cuales he orado 3 veces al Señor, pero el Señor me ha respondido, bástate de mi gracia. Se tenía una enfermedad. Dios, que hace milagros, podía habérselo librado, ¿no? Pero él no recibió ese milagro, pero seguía firme en el Evangelio. Los milagros lo que buscan, el propósito de Dios es afirmar nuestra fe, nuestra convicción para no ser movidos de este caminar, de este mantenernos, de este milagro tan grande que Jesús hizo, venir al mundo a pagar por nuestra culpa con la muerte y sacrificio en la cruz del Calvario. Todos los milagros ocurren con un propósito, casi sin excepción. Dios hace milagros para ministrar a nuestras necesidades. Él siempre está llamándonos, atrayéndonos y realiza sus milagros para llamar nuestra atención y demostrarnos su infinito amor y su misericordia y compasión. Todo esto se revela a través de sus milagros para con nosotros. Dios muestra ahí su amor para con nosotros. Entonces, los milagros que Dios hace son para mostrar su dominio, su poder, su autoridad, su amparo, su protección al pueblo, a los creyentes. Incluso cuando opera haciendo juicio, como en el caso de Faraón en Egipto. Los milagros de juicio que hizo contra Faraón en Egipto fueron para enseñar su poder a su pueblo y su autoridad, y para infundir fe en ese pueblo que había estado subyugado por muchos años ahí en Egipto. Después de presenciar aquellas señales, Israel alabó a Dios con estas palabras, Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, porque les mostró todo el poder, todo el dominio, la majestad ante un imperio potente que los esclavizó a ellos por mucho tiempo. Pues ahora venía Dios a mostrar su brazo en favor de su pueblo. El propósito de mostrar su poder, su capacidad, es para que estemos confiados y no temamos. No importa qué amenaza venga contra nosotros, lo importante es que Dios es nuestra ayuda, es nuestro socorro, es nuestro amparo, es nuestra defensa, es nuestra paz.
es para darnos fortaleza para los momentos difíciles y no desmayar. Punto cuarto. ¿Ha pasado el tiempo de los milagros? ¿Acaso ya se acabaron los milagros? ¿No hay más milagros? ¿No hará Dios ya más milagros? Pasó, era en otro tiempo, tenían un propósito y ya se acabaron. Agnósticos e incrédulos, incluso algunos cristianos, aseguran con frecuencia que la era de los milagros es algo del pasado. Pero este es un argumento vacío. La Biblia y los hechos que constantemente presenciamos en la iglesia nos demuestran que Dios sigue haciendo milagros en favor de su pueblo. Dios sigue haciendo milagros continuamente. Usted tendrá en mente algún milagro que ha hecho Dios en estos días, si no en este periodo de tiempo, para con usted, para con alguien en su familia. Dios nos muestra que aún tiene poder para seguir haciendo milagros, porque Dios no se agota, no se acaba. Aún estamos en la dispensación de la gracia que comenzó en el aposento alto en Pentecostés y que solo terminará cuando venga por su esposa. La edad de la iglesia comenzó con grandes milagros y como aún no termina, podemos esperar muchos milagros más. La palabra de Dios nos enseña y dice que Jesucristo ha puesto en su cuerpo el don de hacer milagros. 1 Corintios capítulo 12 y verso 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Todo esto los puso el Señor. ¿Para qué? Para provecho del cuerpo de Cristo, para provecho de nosotros. De modo que los milagros están puestos para provecho de nosotros y los puso en la iglesia a los que hacen milagros. No es que alguien tenga poder para hacer milagros, que Dios hace milagros a través de ellos porque les dio el don de la fe. Confían, creen que Dios lo hará y Dios lo hace por ese don ministrado que Él ha puesto a la iglesia para nuestra edificación. Entonces, no se han agotado los milagros. Dios sigue haciendo milagros hoy. Y como el hacer milagros fue colocado dentro del cuerpo de Cristo, todavía hoy tenemos la atribución de presenciar milagros en nuestras vidas. Por tanto, podemos venir y acercarnos a Dios confiadamente y clamar en misericordias por un milagro. Y como lo hizo con Ezequías, tal vez Dios quiera darnos un milagro. Pero tiene un propósito Dios cada vez que hace un milagro en nuestras vidas, es asentarnos firmes en la fe. Antes de partir, Jesús comisionó a sus discípulos que hicieran milagros como un fruto de creer en el Evangelio de su nombre. Marcos 16, capítulo 16, versos 17 y 18, diciendo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. De modo que, si tenemos fe en el Señor, tenemos autoridad para poner nuestras manos sobre los enfermos y estos sanarán. No hay por qué pensar que ya no hay milagros. Sí los hay. Pero Dios es autónomo, tiene autoridad, dominio, potestad, majestad para decidir cuándo nos puede dar un milagro. Nosotros nos queda
clamar y buscar ese milagro, porque es Dios que hace milagros. Él hace maravillas, el único que hace maravillas. Tú me has conocido, me has examinado. Desde lejos has entendido mis pensamientos. La palabra aún no estaba en mi lengua y he aquí que tú ya la sabes toda. Oh Señor, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo comprender. Es un milagro de Dios. No tenemos que comprenderlo, solo tenemos que creerlo. Conclusión. Hay quienes presentan el argumento de que en los tiempos de la Biblia los milagros eran necesarios para vencer a los poderes de los demonios, las fuerzas que se levantaron contra la iglesia. Pero claramente nuestra fe está hoy bajo ataques espirituales más fuertes y poderosos que en otro tiempo. Hay mucha oposición hoy día contra la iglesia, contra nuestra fe, contra nuestra creencia. Y entonces, si hay poder maligno activo hoy, también está el poder divino para deshacer las obras del diablo, como dice la Escritura. Que el Hijo de Dios ha venido para deshacer la obra del diablo. Así que si fueron importantes los milagros en los tiempos bíblicos, más ahora siguen siendo tan importantes como ayer, hoy en día. Dios todavía exhibe su poder a través de sus milagros. El día de los milagros todavía está aquí. Porque Cristo es inmutable, no cambia. Como dice Hebreos capítulo 13 y verso 8. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia Dios. Siempre es el mismo y es poderoso y es maravilloso, porque el Señor es el único que hace maravillas. Él es poderoso, es nuestro hacedor de maravillas. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, el único que hace maravillas. Y nos dice entonces Hebreos, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no cambia, está ahí siempre presente, su poder y su gloria. Dice la Escritura que Dios hizo muchos milagros en Egipto. Sin embargo, cuando el pueblo salió al desierto, estuvo comiendo maná en el desierto. Dios le alimentó, pero reclamaron y echaron de menos la comida de Egipto. Echaron de menos la carne, el pescado que comían en Egipto y reclamaron. Y entonces Moisés oró a Dios y Dios le dijo: yo le daré de comer carne a este pueblo. Y Moisés dijo: pero mucho ganado no bastará para esta multitud. ¿De dónde sacaremos carne? Y el Señor le responde: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso el poder de Dios, cuando habla de mano, habla de poder? No está hablando de mano en sí. Es para mostrarnos nosotros con las manos hacemos cosas. Dios no necesita las manos. Dios habla y las cosas son. O tal vez hasta las piense, las cosas son. Tiene su naturaleza, es una naturaleza gloriosa, para nosotros incomprensible, pero Él puede hacerlo todo. Y entonces no comerán un día carne, no comerán dos, no comerán una semana, un mes, y les trajo codornices, y comieron y se saciaron, conforme a la palabra de Dios había dicho. Así también Dios nos invita ahora a que tengamos fe, que creamos en el Dios de los milagros,
propósito, conocer el milagro de Dios, que es un milagro, creer en el Dios de los milagros, punto 2, el propósito de los milagros en nuestras vidas, fortalecer nuestra fe para no movernos de donde Dios nos ha puesto. Y los milagros están vigentes hoy, porque Dios sigue estando hoy entre nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por esta bendición de oír su palabra, Señor, que nos ayuda a vivir la fe de manera, Señor, firme, fuerte, alcanzando la perfección de fe, Señor, para recibir lo que esperamos, porque así, Señor, como su palabra nos dice, el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Padre, oramos para que su palabra y su bendición, su Espíritu Santo esté entre nosotros, las familias de la fe, el hogar, el pueblo suyo, Señor, que ha confiado, reciba, Señor, la bendición de Dios para con sus vidas. Padre, le pido esta bendición ahora en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo martes, si así el Señor lo permite. Y no se olvide, Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga.